Hacemos la grabación, a ver. Listo. Ok, entonces, el último tema que nos queda es esto de análisis de objetos. Bien, entonces, para esto, pues a ustedes se les pedía pues que revisaran acá unos artículos pues para que más o menos abordaran el tema. ¿Sí? Los dos primeros pues tienen que ver con detección de humanos, de personas en, en videos y en imágenes, no importa, eso es la misma cosa más o menos. Bien, este otro pues habla ya de un tema un poquito más específico. Entonces, pues para ir entendiendo un poquitico más o menos de qué se trata este asunto, en, en las clases anteriores pues hablamos de, de varios cosas que son preliminares de esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando uno va a decir, bueno, no sé, imaginémonos algo como estas cosas que están acá, ¿sí? Entonces, oiga, mire, hay, por ejemplo, aquí videos de vigilancia, ¿sí? Videos de vigilancia y de pronto en los videos de vigilancia, no sé, interesa saber, pues, si en algún momento eh, había una persona en un cierto lugar, ¿sí? Independiente, pues, que si era permitido o no que hubiera personas, pero por lo menos detectar personas en algún instante, ¿sí? Ese sería como la idea básica de la cosa, ¿no? Cuando digo aquí que detectar personas no es reconocer, ah, mire, es que es fulano de tal o perencejo o mengano, no, no estamos hablando a ese detalle, simplemente decir, mire, ahí va una persona, sí, ahí va una persona. Bien, entonces normalmente uno ve cosas como, peretantico, ay, ¿qué se me hizo? Ve uno, por ejemplo, algo como esto, ya ahí, cambiamos, ¿sí? Entonces ve uno cosas como estas. Sí, este es uno de esos papers, de hecho, sí, este es uno de esos papers que están ahí, ¿sí? Si les preguntan, ustedes no ven esto, ¿no? Eso no lo han visto, ¿sí? Imagino que saben qué es, ¿no? Pero no importa. Entonces, por ejemplo, esto, sí, ustedes ven aquí una serie de fotos en diferentes ambientes, entonces hay, por ejemplo, en la calle, hay en parques, hay en habitaciones, bueno, qué sé yo, y hay, por ejemplo, personas haciendo diferentes cosas, ¿sí? Y ve uno personas que están de pie, personas que están sentadas, ¿sí? En diferentes posiciones, haciendo diferentes actividades, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, pues es una aplicación de muchas de las que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, pues esto sería como lo que, no sé, uno esperaría, por ejemplo, eso, sí, vamos a detectar humanos, personas ahí en fotos e imágenes, ¿vale? Eso pues puede tener, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, mire, interesa, por ejemplo, no solo detectar, sí, está la persona, sino, por ejemplo, los segmentos corporales de la persona. Y en la medida que se puedan detectar esos segmentos corporales, por ejemplo, se puede saber si la persona simplemente está de pie, como los dos casos de arriba, o, por ejemplo, está corriendo, ¿sí? O está caminando, o está sentado, o está acostado, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues una cosa que ustedes tienen que advertir es que una aplicación de este estilo, sí, requiere usar pues toda una cascada de pasos, sí, eso no sale de buenas a primeras, sí. Entonces, algunos de los pasos ya los hemos mencionado, por ejemplo, a partir de una imagen como esta que ustedes están viendo acá, sí, pongámosle un poquito de zoom, a ver si se puede, sí, por ejemplo esto, sí. Entonces, está la persona, no sé, hay un background o una cosa alrededor, entonces uno puede empezar por tratar de separar,
¿sí? La persona, por ejemplo, en un caso como este, sí, oiga, mire, es que el fondo es relativamente más clarito, pues sí, tiene algunos pedazos que sí son bien oscuros, sí, pero entonces una posible estrategia es tratar mediante filtros como los que vimos por ahí, o operaciones de esas básicas por píxeles, mirar a ver si uno puede, por ejemplo, eliminar el fondo. Si eso es posible, pues uno ha logrado hacer una buena parte de la tarea. Pero si uno se va, por ejemplo, como las fotos esas que estamos viendo, por ejemplo, acá, ¿sí? Pues esto es supremamente complicado, o sea, hacerlo de esa forma, ¿sí? Porque pues puede ocurrir que, oiga, no, pues es que resulta que hay elementos en el fondo que son casi tanto o más oscuros que en este caso las siluetas de las personas, ¿sí? O las siluetas de las personas tienen una variabilidad muy, muy grande. Sí, pues, por ejemplo, no sé, mire, nomás aquí este señor bien está como de gris, este otro está como de azulito, aquí la señora es como rojo y el pantalón oscuro. Entonces, aplicar una estrategia que funcione así como con un color o como con, no sé, una simple umbralización, eso no va a ser suficiente. Pues eso difícilmente va a funcionar. Entonces uno tiene que pensar en cosas bastante más eh, elaboradas, ¿sí? Cosas como por ejemplo las que hablamos en una clase anterior, ¿sí? Que tienen que ver con la extracción de características, ¿sí? De todas formas, las siluetas humanas, ¿sí? Sí son bastante distinguibles, por ejemplo, desde de un carro, ¿sí? Son bien diferentes. O sea, ver una silueta humana y ver un carro es una cosa supremamente diferente, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran en juego, pues, estrategias como las que mencionábamos. Por ejemplo, yo les decía en la clase pasada o antepasada, ya me olvidó, la extracción de características, ¿sí? Eso fue la semana pasada, que hay un método, por ejemplo, que el inventor del método lo probó, pues, principalmente en aplicaciones como esto, ¿sí? Detectar precisamente personas, ¿sí? Que es el HOG. ¿Vale? Pero el HOG solito, por sí solo, tampoco hace la tarea, o sea, es simplemente un primer paso, ¿sí? En ese primer paso, pues recuerden, pues cualquier método de esos lo que hace es, por ejemplo, seccionar la imagen en pedacitos, ¿sí? Y obtener unas medidas. No tienen que necesariamente ver con el color, ¿sí? Es que esa es la cosa que uno, cuando uno va a trabajar con imágenes, ¿sí? Tiene que quitarse de la cabeza, ¿sí? Que es que, pues para nosotros vemos el mundo a color y para nosotros el color prácticamente es todo, pero eso no es cierto, ¿sí? O sea, esa es la interpretación que nosotros como humanos le damos a lo que percibimos, ¿bien? Pero hay muchísimas otras cosas, ¿sí? Que ocurren, incluso ocurren en el cerebro, pero nosotros no somos conscientes de ello, ¿sí? Eh, de hecho, pues nuestros ojos, si uno los compara pues con lo que es capaz de hacer una cámara, ¿vale? Nuestros ojos son unos sensores bastante malos, bastante malos, ¿sí? O sea, ellos, por ejemplo, una cosa que tiene el sistema nervioso y uno no es muy consciente de ello, es, nosotros tenemos como unos niveles de saturación, ¿sí? O sea, véalo así. O sea, usted puede estar ahorita sentado ahí en una silla, ¿cierto? Y no sé, de pronto la silla puede ser más o menos cómoda o tal vez no, pero seguramente hay algún sitio donde usted, por ejemplo, inicialmente apenas se sienta, pues siente, por ejemplo, presión. Bueno, usted medio se acomoda para tratar de aliviar la presión en algún punto, pero de todas formas no la elimina completamente. Bien, el asunto es que después de un tiempo, no sé, un minuto, unos segundos, un par de minutos, no sé, eh, esa sensación de presión, usted deja de ser consciente de ella. O sea, puede que siga ahí, pero usted le empieza como a que empieza como a no,
a no sentirla más, por así decirlo, ¿sí? O sea, como que se distrae usted con otras cosas y se le olvida que eso está ahí, ¿sí? Solo hasta que alguien le menciona o le dice algo, usted no vuelve a sentir la presión. Entonces, con el sistema visual pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si uno se quedara quieto, completamente quieto, mirando una escena, ¿sí? Al poco tiempo, pues esa escena, no sé, si uno se queda mirando un cuadro quieto, completamente quieto, eso es prácticamente imposible, pero supongamos que se pudiera. Después de un tiempo, simplemente el cerebro ya no, como que no encuentra nada nuevo, nada diferente, que nada cambie, entonces como que empieza a, a no sentirse suficientemente estimulado, por así decirlo. Bien, entonces tiene que ocurrir algo como un movimiento, ¿sí? Como que algo cambie, pues para que podamos detectar formas y cosas de ese estilo, ¿vale? De hecho es muy importante para el sistema visual que los objetos se muevan. Bien, en ese orden de ideas, de forma completamente inconsciente. Uno no es consciente de eso, pero los ojos no están quietos, ¿sí? Así usted se quede mirando un punto, no sé, en la pared, en la pantalla, en donde sea, los ojos en realidad no están quietos, ¿sí? Ellos tienen una serie de movimientos, eso está descrito en la literatura, entonces hay unos movimientos que se llaman microsacadas, algo así, ¿sí? Saccadic movements, más o menos es el nombre que le dan por ahí en la literatura. Bien, microsaccadic movements. Entonces, haga de cuenta que los ojos están vibrando, ¿sí? Si los ojos no vibraran, se quedaran quietos y uno está quieto mirando un punto, una escena, ¿sí? Lo que pasaría en realidad es que al poco tiempo simplemente dejamos de ver eso. Ya no lo vemos. Es como si hubiéramos quedado ciegos, ¿sí? Por eso los ojos siempre todo el tiempo se están moviendo, se están moviendo. O sea, no somos conscientes de ello, ¿sí? Pero los ojos necesitan como ese estímulo cambiante para poder como reaccionar, ¿vale? Y enviar la información al cerebro. Bien, y lo mismo, el mismo cerebro también, ¿sí? Cuando está estimulado, 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 llega un momento en que ya como que dice, este estímulo está ahí presente y le deja de parar bolas. Así de sencillo. Bien. Mm, Entonces, por ejemplo, hay muchos métodos y cosas de estas para hacer, por ejemplo, estos tracking que se basan en eso, en el movimiento, ¿sí? Para detectar los objetos, ¿sí? Entonces hay un método, eso no está descrito aquí en esto, ¿vale? Están otras las referencias por ahí, ¿dónde fue que la vi? ¿Dónde fue que la vi? No me acuerdo. Por ahí está. No, ya es una cosa de MATLAB. Dentro de los enlaces de las ayudas de MATLAB que yo les dejé ahí, sí, hablan de una cosa que se llama el optical flow, ¿vale? El optical flow, entonces imagínense, por ejemplo, no sé, esto que está aquí abajo, entonces la persona se va moviendo, sí, va moviendo. Entonces el optical flow lo que hace, o el flujo óptico en español, sí, lo que hace es precisamente eso, tratar de detectar cuáles son los píxeles que de un frame al siguiente cambiaron, ¿vale? Entonces primero detecta qué cambió de un frame al siguiente. Y después de eso, ¿sí? Trata de encontrar hacia dónde se movió, ¿vale? Hacia dónde se movió ese píxel, bien, y a partir de eso, pues calcula un vector de velocidad. Por supuesto, eso no está ni en metros por segundo, ni en esas cosas. Eso estaría como en dimensiones de píxeles por frame, ¿vale? En la medida que se sepa, por ejemplo, ahí es importante, por ejemplo, que las cámaras estén calibradas y ese tipo de cosas. Eh, Ahí es importante que si se sabe las dimensiones del objeto, y se sabe la distancia que hay del objeto hasta, hasta la cámara, sí, sí se pueden convertir y se sabe cuántos frames por segundo se están, eh, se están capturando. Entonces es posible saber ahí sí las medidas o la velocidad que el objeto tiene ya, por ejemplo, en metros por segundo, ¿sí? Pero solo bajo esas condiciones.
Bien, entonces, por ejemplo, el flujo óptico ayuda a detectar objetos que están en movimiento. Pues si toda la escena se mueve, no sé, porque la cámara no está fija si nos está moviendo, pues eh, ya de pronto no funciona como tal para detectar un objeto, ¿sí? O sea, pensando que la cámara está fija, bien, y hay un objeto que se está moviendo, ¿sí? El flujo óptico detectaría, por ejemplo, ese objeto, ¿vale? Pero, por ejemplo, hasta ahí uno dice, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber que ese objeto corresponde a lo que estamos buscando? ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí, ¿sí? En estas fotos de la persona, como uno dice, bueno, sí, podemos detectar, por ejemplo, a través de flujo óptico que el individuo se está moviendo. Entonces, no sé, pasó de esta posición a esta posición y después arrancó a correr, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que algo se mueve, ¿vale? Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo sabemos si el algo realmente es una persona o no una persona? ¿Sí? Como por ejemplo acá en estas escenas. Bien, entonces uno podría plantear como tres posibles escenarios, ¿sí? Tres posibles escenarios. Por aquí me parece que había una figurita, por ejemplo, algo así como esto. ¿Sí? Algo como esto que ustedes están viendo acá. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué se está haciendo? Se está tratando de analizar por bordes, ¿sí? No están usando el HOG como tal, sino están utilizando bordes, por ejemplo. Entonces, hacen o aplican algún método o estrategia, ¿sí? Para poder encontrar los bordes de los objetos que hay. Pero fíjese que, por ejemplo, en primera instancia salen los bordes de todo, ¿sí? Entonces salen, oiga, mire, es que en el piso, en la carretera, hay unas rayas, ¿sí? Hay unos postes o unos árboles, no sé qué es eso, bueno, y otra serie de elementos y pues salen ahí todos los bordes. ¿Cómo hace uno para distinguir si los bordes corresponden o no corresponden a una persona? Entonces, una forma, ¿sí? Un poco, llamémoslo así, a mano, ¿vale? Es decir, bueno, eh, aquí, por ejemplo, lo que esperamos es encontrar personas que van caminando, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, se pueden crear un montón de plantillas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí esto, ¿sí? Estas cosas, y entonces pueden haber plantillas tan sencillas como estas de acá, las que están acá en este lado. ¿Sí? Entonces, mire, son solo pedacitos, ciertos pedacitos, así el objeto que estoy buscando no es muy complejo, ¿vale? Entonces yo puedo crear una serie de plantillas, y por así decirlo, ¿vale? Que me mostrarían, pues, cómo son los típicos bordes de ese objeto que estoy buscando. Si estamos hablando de personas que van caminando, entonces, no sé, por ejemplo, esta lineecita que está acá, por ejemplo, puede representar, yo qué sé, una pierna, ¿sí? O estas dos de acá representan, por ejemplo, las dos piernas. Esta cosa de acá puede representar, no sé, un segmento o una parte de la cabeza, ¿sí? Entonces, por así decirlo, yo voy pasando estos elementos sencillos por aquí a ver si coinciden, ¿no? Con algo, coinciden con algo. Si coinciden, pues los voy marcando y si no coinciden, pues no los voy marcando. En la medida que yo tenga elementos así sencillos, pues yo esperaría que, por ejemplo, cosas como los postes o estos bordes que hay aquí, que son, no sé, son como una pared o algo así, pues de pronto, o los de la carretera, ¿sí? Ese tipo de cosas no aparezcan, ¿vale? Ese tipo de cosas no aparezcan, ¿sí? Obviamente, como les decía, esto funcionaría para objetos relativamente simples, sencillos. O sea, véanlo aquí así. En la industria muchas veces pues se utilizan sistemas sí, llamémoslo así, sistemas de visión de máquina, por ejemplo, para hacer control de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Se están fabricando piezas para máquinas, ¿sí? Algún tipo de pieza. ¿Sí? Usualmente las piezas, o sea, no la máquina, sino las piezas, son elementos relativamente sencillos, no son muy complicados, ¿vale? Am, y normalmente, pues esto no se hace ahí a la luz del día, en un parque, no, se hace en un ambiente muy controlado dentro de una fábrica, ¿sí? Muchas veces, o sea, es tan controlado el ambiente que apenas la pieza se fabrica,
pero pues no se sabe si es una pieza que está bien construida o no, no se sabe. Entonces se deposita en una banda transportadora y esa banda transportadora incluso atraviesa ¿cómo llamarlo? Pues como una caja ahí grande. Si esa caja es cerrada, ¿sí? Cerrada, pues, o sea, permite la entrada de la banda transportadora llevando el objeto y sale al otro lado. Adentro, sí, y eso está cerradito. Cerradito quiero decir, pues, que no le entra luz no sé, de las ventanas ni de las lámparas, ¿sí? Adentro esa caja grande, esa cámara, ahí tiene pues una fuente de luz convenientemente ubicada y está la cámara que toma las fotos, ¿bien? Y se toman las fotos. Entonces, ese es un ambiente muy controlado. O sea, no es algo como estas fotos de acá, donde están las personas, para nada. Entonces, ahí es muy fácil crear este tipo de cosas, ¿sí? Tener unas plantillas relativamente sencillas, ¿vale? Y si las plantillas coinciden con lo que se encuentra en la imagen, probablemente el objeto está bien fabricado, la pieza está bien fabricada. Si no coinciden, de pronto no está bien, no cumple con los estándares de calidad de fabricación de la pieza y pues sería una pieza que se tendría que desechar, ¿sí? Entonces, pues ahí es muy fácil aplicar algo tan sencillo como esto, ¿sí? Pues porque no es un objeto muy complejo, ¿sí? Y el ambiente es altamente controlado. ¿Sí? Pero si vamos a tratar de aplicar elementos tan sencillos como esto en, no sé, fotos tan variadas como estas que tenemos acá, lo más seguro es que eso no vaya a funcionar muy bien, ¿sí? O sea, fíjense, pues, no sé, el motociclista con la chica esta que está aquí en la foto de lado o el mancito este de la oficina, o sea, es muy difícil encontrar una serie de elementos simples, sencillos, ¿sí? Con que yo pueda escribir toda esa variabilidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces se parte, por ejemplo, de decir, bueno, pues nada, yo voy a tener muchas siluetas de personas, ¿sí? O sea, tengo muchas fotos acá, entonces, no sé, a mano, ¿sí? Porque hay muchas de estas cosas que se hacen a mano inicialmente. Entonces, a mano, alguien llega y coge y recorta la silueta, dibuja y recorta la silueta aquí del tipo este. ¿Sí? Y entonces hay muchas fotos de esas y entonces se recortan un montón de siluetas de esas, ¿sí? Y se almacenan, por así decirlo, como en una especie de base de datos. Esa base de datos, pues ustedes se dan cuenta que, oiga, pues esto como que de pronto tiene una jerarquía, decir, oiga, mire, personas que van caminando hacia la derecha, personas que van caminando hacia la izquierda, que si llevan, no sé, que si llevan chaquetas largas o llevan chaquetas cortas, o bueno, yo qué sé. ¿Sí? Entonces, se puede crear como una especie de jerarquía, ¿sí? De siluetas, ¿sí? Y lo que esperaríamos, pues es que cuando alguien vaya pasando por acá, la silueta que tiene ese sujeto, pues tenga alguna semejanza o parecido con alguna de estas que se armaron en la base de datos. La ventaja de que sea pues como jerárquico, ¿sí? Es que uno puede empezar pues como por decir, bueno, de pronto, mire, por acá se detectó algo, entonces mire, medio se parece a esta, pero bueno, de esta se derivan estas otras y de esta se derivan estas otras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es para no compararlas con todas, ¿sí? Sino como formas genéricas, ¿sí? Y entonces yo voy comparando con esas formas genéricas y tratando como de ir dilucidando hasta llegar a la que mejor le acomode, sin necesidad pues de evaluar todas, ¿sí? Entonces esa sería como la ventaja de pronto de tener una cosa de estas así sencilla. La idea, por ejemplo, aquí, ¿sí? Es decir, bueno, no vamos a comparar toda, toda la figura, ¿sí? Entonces, aquí el enfoque de esta jerarquía es un poquito diferente. Es decir, bueno, ¿en qué parte del cuerpo humano hay menor variabilidad? Ah, pues de pronto como la cabeza. Pues sí, la cabeza de todo el mundo es más o menos redonda, ¿sí? Y normalmente está arriba, ¿sí? Y no importa si la persona va para la derecha, para la izquierda, si está de frente, si está de espalda, ¿sí? La cabeza vendría siendo como una especie de círculo, ¿sí? Y de pronto los hombros, ¿sí? Que es más o menos lo que se ve aquí como en este primer nivel, ¿sí?
Entonces, así como en algún momento, por ejemplo, en este enfoque de acá, se dibujaron todas las siluetas, ¿sí? Pero completas, ¿sí? Aquí empezaría por dibujarse solamente como la parte de arriba, que será la que uno diría, bueno, en este tipo de aplicaciones, mire, aquí pasan personas caminando, ¿sí? Entonces, la parte de arriba, o sea, de la cintura hacia arriba es lo que menos variabilidad tiene, ¿sí? Entonces, habría unas pocas plantillas, ¿sí? Correspondientes a esa parte, ¿sí? De la cintura para arriba de las personas cuando pasan caminando aquí por el frente, ¿sí? Un segundo nivel, entonces dice, bueno, mm, listo, de pronto de lo que sigue, que tiene, pues tiene una mayor variabilidad que, que lo que hay de la cintura para arriba, pero tampoco es la máxima variabilidad, por ejemplo, es esto. Entonces decir, bueno, pues sí, pues es como la sección que hay entre la cintura y las rodillas, ¿sí? Sí, sí, esa pues ya sí cambia un poco, ¿sí? Porque pueden pasar cosas, ¿sí? Oiga, la persona, por ejemplo, si es una mujer y va con falda, ¿sí? Y la falda es larga, pues no se va a ver nada, ¿sí? Si es un hombre que no lleva una chaqueta tan larga como esta, por ejemplo, de la foto de aquí, y no tiene una chaqueta así o va con un busito, un saco o va simplemente en camiseta, ¿sí? Entonces, esa sección que hay entre la cintura y las rodillas, ¿sí? O sea, los muslos sí se verían ahí bien diferentes, ¿sí? O sea, sí se notarían bastante. ¿Vale? Entonces, aquí se trata de plasmar en este segundo nivel, pues como esa variabilidad, ¿sí? Y finalmente lo que se tendría aquí abajo, entonces ya sería, bueno, y de las rodillas para abajo, ¿qué pasa? Bueno, entonces sí, puede haber casos donde pues esa parte está bien separada o están juntas, por ejemplo, en algún instante pues del paso de la persona, por ejemplo aquí, ¿sí? Van bien separadas esos dos segmentos, ¿sí? Y lo que se va construyendo es como una especie de combinación, ¿no? Entonces, mire, de pronto aquí cuando pasó este señor, ¿sí? Entonces, oiga, sí, de pronto es como esta es como el perfil de cabeza, hombros, tórax que más le acomoda, ¿sí? Sí, mire, es que el tipo aquí lleva pues esta chaqueta larga, ¿sí? Entonces no se ven los muslos del mancito, pero la última sección que es de las rodillas hacia abajo, sí, sí, entonces sí acomoda con esto, lo que sé, ¿sí? Entonces es para no hacer la búsqueda de todas las posibilidades, porque hay una variabilidad muy grande, ¿vale? En la forma de este objeto. Bien, entonces esa puede ser un enfoque, ¿sí? Hay un enfoque. Por ejemplo, aquí, en este artículo, pues hablan de los HOG, ¿sí? Entonces, los HOG es muy diferente a esto, ¿sí? Porque ahí no estamos pensando, pues, en plantillas, ¿sí? Sino simplemente en un descriptor. Entonces, venga, cuando uno calcula los HOG de cada pedacito de la imagen, pues va a salir una figurita de estas, ¿sí? Por así decirlo. Vamos a encontrar una figurita de estas. De esa figurita, por ejemplo, nos interesa la más alta o las dos más altas, ¿sí? O tratar de, por ejemplo, esa es una forma, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuáles son las dos más altas? Tal y tal, ¿sí? Entonces, todos los HOG que se saquen de la imagen, todas van a tener, por ejemplo, aquí habría uno 2 3 4 5 6 7 8 ¿sí? 8, estos se llaman bins del histograma. Entonces, por ejemplo, todas tienen 8 bins, ¿sí? 8 bins. Y entonces, por ejemplo, el uno el 2 el tercero es el más alto y el 4 5 6 y el 7 es el segundo más alto, ¿sí? Entonces uno puede codificar eso, ¿sí? Y obtiene ahí cuatro números, ¿sí? Uno la posición y el otro la altura. Posición y altura, ¿sí? Entonces tiene cuatro números. Entonces describe todo lo que ocurrió aquí dentro de este cuadrito, ¿sí? Todo este montón de cosas en cuatro números, por ejemplo, una forma. Otra forma, decir, bueno, vamos a decir que todos los HOG estos que van a salir aquí, todos los histogramas estos, ¿sí? Tienen una distribución gaussiana, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendrá una media y una desviación estándar, ¿sí? Entonces ya son dos números nomás, ¿sí?
Bueno, este, por ejemplo, pues no salió muy gaussiano que digamos, pero con todo y eso, a esto se le puede pegar una gaussiana, por ejemplo. O pues existe otra cosa que se llaman los Gaussian Mixture Models, ¿sí? O sea, son como modelos de mezcla de gaussianas. Entonces, por ejemplo, aquí habría una y dos gaussianas, ¿sí? Cada uno de esas gaussianas tendría dos parámetros. Entonces, igual saldrían cuatro numeritos, como dijimos al comienzo, por ejemplo. Es decir, vamos a aproximar todos los HOG a dos gaussianas. A ver, ¿sí? Y entonces me salen dos. Entonces, para este me sale tal, me sale tal, me sale tal, tan, 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 tan. Entonces, ¿hay que toque hacer? Un trabajo manual. ¿Cuál es el trabajo manual? Decir, bueno, esta es la silueta de la persona, ¿sí? Entonces, yo tengo muchas fotos de muchas siluetas de muchas personas, ¿sí? Y entonces, ¿qué tocaría hacer? Pues, como decir, bueno, entonces miremos todos los cuadritos en donde me quedo humano, ojo, donde quedó humano, ¿sí? Por ejemplo, pues obviamente no esto, ni esto por acá, ni esto por acá, sino que cogieron algún pedacito de la persona, ¿sí? Y vamos a decir, ah, bueno, mire, todo, siempre que hay un pedazo de humano, ¿sí? Entonces, esos parámetros o esos parámetros que estamos diciendo, ya sea las dos gaussianos o una solo, o solamente tomar los dos bins más altos y su posición, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Mm? Y entonces decir, mire, todo este conjunto de vectores, ¿sí? Caracterizan a los humanos cuando salen en una foto. A los humanos cuando salen en una foto. Se ven así. Entonces, en términos de las cosas que le puede calcular a uno a esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si llega una foto nueva, ¿sí? Un individuo que no estaba en las primeras fotos con donde uno hace ese análisis, ¿sí? Y obviamente llega y le calcula los HOG a toda la foto. Entonces empieza uno a mirar. Sí, de los que ya conocía, donde habían humanos y que tenían ciertas formas, estas cosas, a ver si aparecen en esa nueva foto. Si aparecen, si aparece un porcentaje suficiente, diría uno, oiga, sí, ahí hay una persona, o no hay una persona, si no se cumplen suficientes coincidencias de esas cosas que uno conoció, ¿vale? Entonces, como les decía, bueno, uno podría hacer ese tipo de cosas a mano, ¿vale? O sea, como decir, ah, sí, mire, como que esto tiene estas formas, o tiene estas cosas, o tiene estas vainas, y todas estas estrategias son cosas que se hacen muy a mano, ¿sí? Muy a mano, ¿vale? Eh, pero, pues, ¿por qué? O por qué se pueden hacer a mano? ¿Sí? Pues porque el objeto que nos interesa, ¿sí? De pronto tiene una forma muy particular o muy especial, ¿vale? De pronto hacerlo para personas es un poco difícil, ¿sí? Pero lo que les decía, en un ambiente industrial donde son las piezas y todo eso, no se necesita mayor cosa y se podría hacer seguramente casi que a mano, ¿vale? Entonces, un siguiente nivel, pues, que de pronto sí sería pues para afrontar, por ejemplo, el problema aquí, oiga, encuéntreme a las personas, por ejemplo, aquí en estas fotos de la calle o de los pasillos o en estas fotos aquí donde están incluso hasta de fiesta o están trabajando en la oficina, uno dice, uy, pero ahí sí como que a mano la cosa se pone fea, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Eh, pues las características o las cosas que identifican a los objetos, pues no se van a buscar a mano, ¿sí? Se van a buscar de forma automática y para eso se utilizan estrategias o métodos de aprendizaje de máquina o machine learning, como aparece normalmente por ahí en Internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen básicamente esos algoritmos? Algo muy parecido a lo que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Entonces, simplemente lo que uno tiene que hacer, ¿sí? En esas cosas de machine learning es de todas formas coger la foto o las fotos y decir, en esta sí hay humano, en esta otra no hay humano. Bueno, aquí todas obviamente tienen fotos de personas, sí, pero entonces yo tendría un conjunto de fotos donde hay personas y un conjunto de fotos donde no hay personas, ¿vale? Y el algoritmo de Machine Learning, ¿qué va a hacer? Pues él va a hacer de forma automática,
O sea, no lo va a hacer la persona a mano decir, mire, estas son las características que identifican a una persona. No, eso lo va a hacer el algoritmo. Bien, entonces, algunos de ustedes en el laboratorio se están metiendo con eso. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza el método este del cascade, ¿sí? De las cascadas, ¿sí? Dentro del algoritmo de las cascadas hay pero que yo tenía algo de eso por acá, espera un momentico, ¿dónde estará? Ah, sí, puede ser acá, espera un momentico, ya voy, esto. Entonces, esto es, por ejemplo, el ejemplo con los cascade, con los hard cascades. Entonces, estas son las mascaritas que se va a usar para la extracción de características, ¿sí? Entonces, normalmente esas características, o sea, se cogen todas las fotos de entrenamiento, con y sin el objeto de interés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, venga, les voy a copiar la dirección en el chat. Momento. La dirección. Sí, ahí está la dirección en el chat. Entonces, por ejemplo, aquí que dicen, bueno, vamos a tratar de detectar personas y carros, ¿sí? Personas y carros, ¿sí? Entonces, utilizando pues un programita ahí que hace toda esta vuelta de coger las fotos, ¿sí? Uno pues tiene que coger las fotos y marcarle al algoritmo dónde están las personas, dónde están los carros sobre un dataset, ¿vale? Entonces él va a aplicar allá todas las features estas, ¿sí? Las features estas. Entonces, la aplicación de las features pues se puede ver de forma, no sé, pictórica aquí, en esto. Entonces, estos son los features, es el elemento marcado en la imagen. Entonces, él le aplica estas. Bueno, en realidad pues no es que solo aplique estas dos, no, o sea, aplicarán un montón. ¿Vale? Y finalmente obtiene como unos códigos, ¿sí? Unos códigos que identifican cuando se aplica la mascarita aquí, pues da un número, da unos resultados, unos vectores de números, ¿vale? Esos vectores de números, los valores que quedaron ahí cuando había carro, tienen unos ciertos valores. Cuando no había carro, tiene unos valores diferentes. Cuando había personas, pues tiene unos valores especiales. Cuando no hay personas, tiene unos valores diferentes, ¿vale? Y eso normalmente es lo que queda guardado acá en esto, ¿sí? Entonces, no sé si alcanzan a ver, espera un momentico, le ponemos de pronto un poquito de zoom. Entonces, eso es lo que queda aquí en estos archivos XML, ¿sí? Es cómo quedan organizadas esas características. Entonces, por ejemplo, si aquí, según esta página, ¿sí? A ellos les interesa los carros y les interesan los peatones, ¿sí? Entonces, las características que distinguen a un carro cuando se aplican estas máscaras van a quedar guardadas aquí. Las que son particulares de un peatón, sí, van a quedar guardadas en este archivo, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí llegan y dicen, mire, car classifier igual no sé qué, pedestrian classifier no, igual no sé qué, ¿sí? Entonces, dice aquí, pero eso ahí simplemente son las características. Pero fíjense que después, ¿sí? Utilizan esa información aquí adentro, sí, el Cascade Classifier. O sea, aquí adentro lo que hay es un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Que va a utilizar esa información previamente aquí almacenada, ¿sí? Para poder determinar en una foto diferente, nueva, si sí coincide o no coincide. O sea, si dentro de esa nueva foto hay alguna zona o región que coincida con lo que hay aquí metido dentro de estos clasificadores, ¿sí? Dentro de estos conjunto de características. Sí, eso es lo que hacen los classifiers, ¿sí? El clasificador. ¿Sí? Ahí están el algoritmo de Machine Learning, de aprendizaje de máquina. Hay muchos, ¿sí? Entonces, el otro día estaba revisando exactamente esta misma función, ¿sí? Y por dentro esto tiene una cosa que se llama un algoritmo de boosting, ¿vale? Pero ese es un tipo de algoritmo. Hay 50.000 algoritmos de clasificación, ¿sí? Hay otro, hay otro muy famoso, muy conocido, que es el de los vecinos más cercanos, por ejemplo.
¿sí? Hay otro muy utilizado, ¿sí? Como clasificador que se llaman los support vector machine, las máquinas de soporte vectorial, o las máquinas, sí, las máquinas de soporte vectorial, con soporte de vectores, ¿sí? Eso en español uno nunca lo encuentra, ¿sí? Uno siempre tiene que buscar es en inglés, support vector machine, SVM, ¿vale? Entonces, ahí la tarea básicamente la hace ese algoritmo de Machine Learning, ¿vale? ¿Sí? Y gracias a eso es que pues podría hipotéticamente funcionar. Por ejemplo, mire, aquí el resultado después de aplicar ahí el clasificador y toda la cosa, ¿sí? Pues es que nos dice, ah, mire, sí, el carro, por ejemplo, uy, perdón, me salto esto. Ya, ahora sí. El carro, por ejemplo, está en estas o circunscrito por estas coordenadas. El humano está circunscrito o metido dentro de estas coordenadas. ¿Sí? Eso es lo que uno espera. ¿Sí? Entonces, este código pues está ahí, ustedes lo pueden probar, pues esto funciona con OpenCV, ¿vale? Entonces, ustedes pueden curiosearlo, chismosearlo, leer la página, ¿sí? para, ¿para qué? Para encontrar, pues, ver más cositas de estas, ¿vale? ¿Qué más había por acá? Espera un momentico. Ah, bueno, aquí hay otro ejemplito, ¿sí? Ya les copio el enlace, un momento. Copiando el enlace. Que utiliza exactamente la misma cosa, ¿sí? La misma cosa, los hard cascade, pero en este caso no es para detectar carros o humanos, sino para detectar caras, ¿sí? Entonces, esta más o menos sería como la ilustración de cómo los features, estos que se han definido aquí previamente, ¿sí? Pueden hacer, por así decirlo, como se pueden correlacionar con las diferentes partes del rostro de la persona, ¿vale? Aquí pues también ustedes ven código y mire, pues aquí también Cascade Classifier, ¿vale? Venga, por aquí está, momento, import, no sé qué, capset, no sé qué tal. Aquí. As mentioned earlier, OpenCV varios pre-trained hard classifiers. Entonces, por ejemplo, ya hay muchos que están preentrenados, ¿sí? Entonces, vendrán ya unos entrenados, por ejemplo, para rostros, ¿sí? Si no, es que yo voy a detectar, no sé, gaticos. Ah, pues de pronto no hay uno ya previamente entrenado para gatos, no, seguramente para gatos y para perros también, pero no sé, supongamos que para tiburones, no sé, cualquier cosa ahí que se les pueda ocurrir. Entonces de pronto no está entrenado, le toca a uno ir para mirar a ver cómo se entrenan, ¿vale? Entonces, ese de caras ya está entrenado por ahí, ¿sí? De hecho, pues aquí está Hard Cascade, Frontal Face, Default, XML, ¿sí? Ahí está cargando el archivo con con las características previamente entrenadas, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es correr el Casify para detectarlos para detectar las caras en el video. ¿Sí? Entonces, bueno, bla, bla, bla. Y por aquí, ¿dónde está? Aquí está, este. Face cascade.detect multiscale. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el algoritmo, ¿sí? Va a coger la imagen, la imagen, ¿vale? Y va a determinar, ¿sí? A través de lo que estaba ya en el XML, si sí hay o no hay una cara y en dónde está, ¿sí? Y el resultado pues puede ser algo como lo que estamos viendo aquí. Entonces, algunos de ustedes ya han hecho ese tipo de cosas ahí pues para cacharreando y probando cosas para el proyecto, ¿sí? Esto funciona y que puede servir para el proyecto, sí, sí puede servir para el proyecto, pero seguramente hay enfoques mucho más sencillos, ¿sí? Pero pues necesitarían ustedes tratar de controlar ciertas condiciones de la captura de imágenes, o sea, que el fondo sea el mismo siempre, que la posición de la persona mientras esté jugando pues sea, o sea, siempre quede como más o menos en el mismo lugar, ¿sí? De forma que haya pues como cierto control de las
condiciones y de pronto pues no hay que meterse a hacer tanta cosa pues como esto, ¿sí? Ahora, no quiere decir que es que no hagan o no prueben esto, no, sí, pruébenlo, está bien, ¿sí? O ustedes dicen, no, yo no me quiero meter, no tener tanto problema pues sí con el fondo, ¿sí? Con el fondo, ¿no? Entonces, pueden ustedes que usar, pueden usar esta cosa, ¿sí? Que esto es un poco más resistente, pues, a este tipo de cosas, ¿sí? Ahí les toca es tener mucho cuidado, pues, para el tema de entrenar las cosas que van a quedar en el XML, ¿sí? Si eso no queda bien caracterizado, pues, baila, eso no les va a, a resultar, ¿sí? Eh, para hacer bien ese entrenamiento, por ejemplo, aquí para las caras, ¿sí? O sea, una foto con todo este montón de cosas alrededor no va a funcionar porque es que le va a aplicar estas features a todo esto, ¿no? Y lo que nos interesa son las caras, entonces tocaría, si lo fuéramos a hacer por caras, por ejemplo, tocaría coger fotos de muchas caras, recortarlas, ¿sí? Recortarlas, ¿vale? Para que solo quede la cara y eliminar todo lo demás. Y esas serían las fotos en donde estarían las caras pues las fotos donde no habría caras, pues sí corresponderían a pedazos de las imágenes en donde no sé, recortar esto por acá, recortar este coso por acá, por ejemplo, cosas del fondo sobre todo, cosas del fondo pues para que realmente haya como ¿cómo decirlo? Como esa fácil distinción entre el objeto de interés y lo que no interesa. Bien. Entonces, así más o menos es que funcionan estas cosas como los hard cascade o los métodos como los que están basados en el HOG, ¿vale? Y así podrían funcionar también, por ejemplo, si se utilizan puntos .sift o puntos .surf o si se utilizan otros detectores como no sé, unas wavelet o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero todos más o menos irían como por ese camino. Hay un tercer enfoque que existe actualmente, ¿sí? Que ya se va más allá de estos y ese sí no sería válido para el trabajo, ¿vale? Por eso lo nombro, ¿sí? Que es el uso de las redes neuronales, ¿sí? Que es el uso de las redes neuronales, ¿sí? O sea, ustedes si ven todas estas cosas aquí, por aquí no aparece ninguna cosa ninguna clase de cosas de redes neuronales, ¿sí? ¿Por qué no las redes neuronales? ¿Sí? Porque es que las redes neuronales ya es una forma, pues es un tipo, digámoslo así, es como unos algoritmos de aprendizaje de máquina. mm, Sí, podríamos decir que son avanzados, o sea, las redes neuronales que seguramente ustedes han escuchado mencionar últimamente, que están ahorita de moda para todo, sí, son unas cosas que empezaron a trabajarse intensamente más o menos eh, por ahí como desde el 2012, más o menos. Pero las redes neuronales existen como desde la mitad del siglo pasado, como desde 1960 y algo, sí, existen las redes neuronales. Sí, lo que pasa es que en esa época, pues, los modelos de redes neuronales que se crearon, que fueron los primeros, pues eran cosas muy sencillas y podían aplicarse solo a problemas muy sencillos, ¿vale? En un primer, no sé, como en un primer stage de las redes neuronales, al ser tan básicas, ¿sí? Solo podían resolver algo que se llaman problemas linealmente separables. ¿Sí? Pues realmente todas estas cosas que les he mostrado hoy son problemas que no son linealmente separables. Entonces, por así decirlo, como que la aplicabilidad de las redes neuronales era bastante limitada en ese momento.
Entonces, como que se estancó la cosa ahí por un tiempo. Por un tiempo, digo, como casi 2 décadas, un poco más. Sí. Mm, ya como para los 90, sí, entonces, 80. En los 80, entonces, unos investigadores como que reorganizaron el tema de las redes neuronales, 70, 80, 80, comienzo de los 80. Mm, y entonces, por así decirlo, las volvieron un poco más complejas, ¿sí? Las agrandaron, literalmente, las agrandaron, ¿vale? Y entonces eso permitió que se empezaran a poder a resolver problemas un poco más complejos, un poquito más difíciles, ¿vale? Pero, y así duraron las redes neuronales toda la década de los 1990 y algo, eh, y la primera década de este siglo, ¿sí? Pues era un proceso ahí como de ir evolucionando, como que las iban mejorando poco a poco, pero entonces una cosa que retrasó o limitó el desarrollo de esas redes neuronales en esa época era precisamente el hardware existente en ese momento. ¿Sí? En ese momento, pues, procesadores y pues, sí, unidades de procesamiento pues, tenían unas capacidades que no permitían que esos modelos se pudieran aplicar de forma masiva, ¿vale? Entonces eran cosas como que quedan mucho en la investigación, pero pues nada aplicado en la práctica. Pero, entonces, en esa primera década de este siglo hubo como un boom, un estallido, un crecimiento súper rápido de, del desarrollo del hardware, ¿sí? Bueno, bueno, hay una cosa que se llama la ley de Moore que cuenta y explica unas cosas ahí, pero digamos que llegó un momento en esa ley de Moore donde el desarrollo o el crecimiento del hardware tomó cierta velocidad que en relativamente poco tiempo se contó con herramientas a nivel de hardware que permitía la creación pues, de modelos de redes neuronales suficientemente grandes, suficientemente complejos para empezar a llevarlos a aplicaciones prácticas. ¿Sí? Y eso es lo que todo el mundo ve hoy y todo el mundo cuando dice, ay, inteligencia artificial y no sé qué más miércoles, pues es el resultado de eso, ¿sí? Pues de unos modelos que existían hace casi 70 años, ¿vale? Pero no se podían llevar a cabo a una aplicación, pues, como decente, ¿sí? eh, por las limitaciones del hardware y ya una vez superadas esas limitaciones, entre comillas, superadas, entre comillas superadas, porque de todas formas todavía hay muchas cosas que son difíciles de poder manejar de esas redes neuronales. Y entonces, ¿qué pasa con estas redes neuronales que aparecieron más o menos por el año 2012? ¿Sí? Que son las Convolutional Neural Networks, ¿sí? Redes neuronales convolucionales. Mm, pues para esas no hay que hacer nada de esto que les he contado. Sí. O sea, ellas se encargan de hacer todo. O sea, uno les bota la imagen cruda, como está, ¿vale? Y estas redes neuronales son capaces de desenmarañar todas las sutilezas y los detalles que tiene la imagen y son capaces de encontrar por sí solas las características, son capaces de encontrar por sí solas las conexiones entre las características y los resultados esperados. O sea, cuando les digo los resultados esperados son cosas como estas, ¿no? ¿Dónde está? Ay, ¿qué se me hizo? Cosas venga, a ver, ¿dónde había? No, bueno, todo esto es de, no, no, no. Bueno, más arriba. Cosas como estas, ¿sí? Bueno, como esto, hasta aquí al final, ¿sí? O sea, no tan ruidoso como esto que está aquí, sino como esto que está aquí al final. O sea, esas redes neuronales parecieran como una especie de caja milagrosa,
¿sí? En donde uno le entrega las imágenes, por ejemplo, ya de las personas así recortaditas, ¿sí? Le recorta uno esto, y le entrega a la red neuronal muchas imágenes de estas y muchas imágenes donde no haya personas, o sea, uno recorta aquí este individuo, recorta este individuo, recorta este individuo, recorta aquí pedazos de esto, de esto, de esto, bueno, ¿sí? Y le entrega a uno eso y pues obviamente le tiene que entregar a la red neuronal cuáles corresponden al objeto de interés, o sea, cuáles son personas y cuáles son no personas, por ejemplo. ¿Sí? Y la red neuronal se encarga de hacer todo, ¿bien? Eh, y pues los resultados que se logran obtener pues son bastante buenos, bastante buenos. Mm, pues eso suena maravilloso, ¿no? Como que no, pues eso es tan fácil. Eso no resulta tan fácil. Sí, de hecho, ayer, sí, ayer ahí en la página esta de qué, del YouTube, publiqué el video donde pues los estudiantes de Machine Learning hicieron la presentación de sus proyectos finales y uno de los grupos pues aplicó las redes neuronales a una tarea, ¿sí? Que era pues a partir de fotos reconocer un deporte, por ejemplo, ¿sí? Y una de las conclusiones del trabajo pues es que eso no es un trabajo fácil, eso no es un trabajo sencillo. Sí, lo mismo, y otro muchacho que es de multimedia, ¿sí? Él estaba tratando de sacar también un modelo ahí para simular un juego, ¿sí? Un modelo de estos de redes neuronales para simular un juego y con el objetivo como de que el desarrollador del juego pues encontrara como unas configuraciones dentro del juego que lo hicieran pues como chéveres, como, como interesantes para el jugador, ¿vale? Y en ambos trabajos que se basaron en redes neuronales, la conclusión es que hacer una red neuronal pues para una tarea no es sencillo, no es fácil. Y esas cosas consumen mucho tiempo, consumen mucho recurso computacional, consumen mucho tiempo, ¿vale? Para que uno pueda empezar a mirar si realmente el modelo converge o no converge, bien, y toca tunearlos mucho, muchísimo, ¿sí? Eso es mucho tanteo pues para que se pueda llegar a esa, a esa solución. O sea, finalmente como son cajas negras, esas redes neuronales, o sea, por dentro de esa vaina, pues uno puede estudiar y mirar el algoritmo y cómo funciona, ¿sí? Sí, mire, sabe esto, pero para uno como humano es muy difícil, no sé si imposible, no creo que sea imposible, pero sí es muy difícil poder visualizar qué es lo que ocurre con la información dentro de la red neuronal, ¿sí? Para que esa cosa funcione, para que se obtenga un resultado como esto, por ejemplo, ¿sí? Como esta figurita aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo la red neuronal por dentro puede hacer eso? Pues uno ve el algoritmo, uno puede ver el código y uno puede ver las operaciones, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona? No, eso no es tan fácil. Esos son modelos de caja negra. Es como el filtro adaptativo. ¿Sí? Uno le pone allá el patrón y- y la señal de referencia, le pone la señal de entrada, el filtro converge y uno dice, pero ¿y cuál es la explicación para que los coeficientes del filtro hayan dado lo que dieron? Ni idea. Sí, esos son cosas de caja negra y estas redes neuronales son modelos de ese estilo. Es difícil poder desentrañar las explicaciones o las justificaciones de por qué dan los resultados que dan. Es bastante complejo. Bien, entonces, de nuevo, ese enfoque no lo tratamos acá, no lo vemos acá porque eso se sale un poco de lo que es el procesamiento de imágenes.
¿sí? O sea, la red neuronal hace el procesamiento. Uno le entrega las imágenes crudas y la red neuronal es capaz de encontrar el objeto de interés, ¿sí? Si está bien entrenada, por supuesto. Eh, pero pues uno no hace ninguna clase de procesamiento allí. ¿Sí? Entonces, ese método si no es válido para acá. Pues lo traigo pues, para que ustedes sepan que existen y se lo van a encontrar. Y si ustedes empiezan a buscar, no sé, eh, por ejemplo, con estas ideas, y por ejemplo, ¿dónde están aquí las palabras claves de este artículo? Aquí, las keywords, por ejemplo, ustedes buscan esto, Human Detection, Description, Object Detection, Object Description. Y ven la literatura que hay más o menos desde esta época, del 2015, incluso un poquito antes, 2014, hasta el 2021, y no sé, 80% por ahí de lo que ustedes encuentran, tal vez, entre 70 y 80%, les van a hablar de las Deep Neural Networks o Deep Learning, ¿vale? Eso es lo que van a encontrar. Si ustedes pongan Deep Learning en Google y eso les va a salir cualquier cantidad de cosas. ¿Vale? Todos esos algoritmos de Facebook, de Google y todo eso en gran medida están apoyados en ese tipo de cosas. Bien, pero la idea es que ustedes con este proyecto que están haciendo el laboratorio, pues como que desentrañen un poquitico, pues cómo funcionan esas cosas. Pues no las redes neuronales, sino cómo funciona el procesamiento de imágenes y cómo puede lograr uno que una máquina, ¿sí? Entre comillas, muy comillas, unas comillas gigantescas, ¿sí? Entienda si hay o no hay un cierto objeto en una escena, ¿vale? Entonces ese es como el espíritu de esto, ¿sí? Entonces, pues nada, o sea, la idea es que ustedes revisen un poquito estos artículos, ¿sí? Lean, ¿sí? Espero que ya lo hayan hecho, si no, pues no importa que lo hagan en algún momento, ¿bien? Y pues más o menos vean algunos enfoques de cómo se hacen las cosas. Pues aquí les he contado como el contexto general de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, estas direcciones de MATLAB, ¿sí? Corresponden a esto. Y esto pues ya lo hemos mencionado, por ejemplo, esto de la entropía, cuando fue que hablamos de la entropía la semana pasada, me parece, ¿sí? Esto es simplemente una medida, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay unos ejemplitos aquí para segmentar el perrito, para segmentar aquí estas dos, no sé qué son esos, tal vez como tapetes, o no sé qué son, ¿sí? Pero entonces ahí son bien ilustrativos, ¿sí? Ojalá realmente los problemas reales que uno tuviera de procesamiento de imágenes fueran así de simples, pero no, resulta que no, son mucho más complicados. Sí, pero entonces que ustedes puedan ver, ¿sí? Este tipo de cosas. Mire, por ejemplo, acá, esto también lo mencionamos, ¿sí? Cosas que tienen que ver pues con el procesamiento de imágenes hablando de regiones y sus propiedades, ¿sí? Cosas que tienen relacionadas con los píxeles o con, bueno, aquí no serían rutas de píxeles, sino como conexiones entre píxeles más bien, ¿sí? Otro tipo de propiedades de las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, mire, este primero es puras cosas estadísticas que ustedes pues seguramente ya conocen, ustedes conocen qué es la media, qué es la desviación estándar, la correlación, ya hemos hablado de ella, ¿sí? Cosas con el histograma de la imagen, etcétera, ¿vale? Entonces ahí hay hartas cosas. Estos son los enlaces esos que están ahí copiados y ustedes pueden ver ahí un montón de ejemplos. Ustedes pueden cacharrear, mirar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay cosas que tienen que ver con análisis de objetos, por ejemplo, basados en detección de contornos. Estos dos, Edge Detection o Boundary Tracing and in Images. La transformada de Hoff, que esa la mencionamos hace, creo que la semana pasada. Sí, sí, sí pasa. Ujú, bueno, esta es otra transformada, la de Radon. Sí, esa no la mencionamos la semana pasada, pero no importa, eso no es nada del otro mundo. Y etcétera, sí, Quatri.
Bueno, estos son con árboles. Bueno, en fin, eso es otra cosa. Bien, entonces, pues nada, ahí hay un montón de cosas que ustedes pueden entrar a revisar. Bien, no sé qué dudas tengan hasta el momento, o si ustedes ya revisaron el tema que han visto que de pronto a mí se me haya pasado comentar o algo así por el estilo. Hola, sí, buenas. ¿Están o no están? Sí, profe, sí estamos. Ah, y entonces, ¿qué dudas tiene Iván, por ejemplo? ¿Tiene alguna duda? ¿Le quedó claro lo que estábamos hablando? Lo que estábamos hablando, es lo que yo estaba diciendo. No, pues profe, sí, todo claro. Y ahorita, pues con lo del laboratorio y todo eso, como que se están poniendo práctica toda esa vaina de detecciones y visión de máquina, y pues ya haciendo las cosas, pues se ha puesto como más claro todo lo que hemos visto en la teoría. Ok, vale. Nicolás Ramírez, buenos días. ¿Está por ahí, Nicolás? Buenos días, profe. Sí, señor. Ah, bueno, cuénteme, ¿tiene alguna duda, Nicolás? No, profe, en realidad no. Aquí ¿Seguro? no. Claro, sí, sí, señor. Ah, bueno, está bien que conste. Dylan, sigamos aquí molestando a la Buenos gente días, profe. a despertarlos. Buenos días, Dylan. Bueno, ya tardes. Lo Sí, desperté, mano. no, no, profe, no, no, igual. Cuénteme, mano, ¿qué dudas tiene o qué comentarios tiene acerca de el tema? No, profe, pues digamos que yo sí tenía una duda, Mm, porque yo había visto una técnica para, digamos, detectar líneas, como digamos el movimiento del cuerpo humano. Del cuerpo, Entonces, ajá. pues, Ah, ya, ya, ya. Sí, del cuerpo humano, entonces ok. no sé si esa, o sea, con esa técnica tiene que ver es más con la transformada de Hopf o con qué método. Sí. O sea, yo he visto por internet que pues se puede hacer eso, pero no sé cómo qué método se utiliza como tal. Si le entendí bien lo que me estaba diciendo, era algo con movimiento, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, con movimiento hay varias cosas, pero lo que más se utiliza para movimiento es lo que yo les mencioné, el optical flow o flujo óptico, ¿vale? Pero a ver, buscamos por aquí algo. A ver, optical flow. Optical flow. Eso es una cosa bien chévere. El optical flow es bacano. Sí, lo que pasa es que cuando uno ve, espera, ya les muestro, ya les muestro. ¿Sí? Cuando entra uno ve este tipo de cosas, pues uno se va de para atrás. Uy, soy gay, ¿qué es esa vaina? Pero no es nada del otro mundo. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir esto, si por ejemplo esta primera ecuacióncita de acá, o sea, cuando hablamos de I, X, Y, T, ¿sí? Entonces es X y Y, pues son las coordenadas en el espacio de la imagen, en píxeles, ¿vale? El T, pues hace referencia al tiempo, o sea, como quien dice en el frame tal, ¿sí? Entonces piensen ahí como las muestras en el tiempo, T, y las coordenadas dentro del plano de la imagen, ¿sí? Entonces, esto y de X, Y, T, pues es un píxel de la imagen, un valor de píxel de la imagen, ¿sí? Y esto lo que está diciendo aquí es que, fíjese, aquí aparece I, X más delta X, Y más delta Y T más delta T, ¿sí? Lo que está suponiendo el flujo óptico es que de un frame al siguiente, los cambios son muy, muy, muy pequeños. Muy, muy, muy pequeños, ¿sí? O sea, cuando hablamos aquí de este delta X, delta Y, delta T, ese delta X, ¿sí? Es cuánto cambió sobre la coordenada X, cuánto cambió sobre la coordenada en Y, cuánto cambió de un frame al siguiente, ¿sí? Entonces, la suposición aquí es que esto es muy pequeño, ¿sí? Y que
y obviamente esta igualdad, ¿sí? Quiere decir que el mismo píxel que yo tenía en la primera imagen va a existir en la segunda imagen, en la inmediatamente siguiente, ¿sí? Pero corrido un poquito en sentido horizontal, corrido un poquito en sentido vertical y pues por supuesto en el siguiente frame, ¿vale? Entonces, a partir de esta igualdad, pues es que se plantea esto de acá básicamente es una descomposición en series de Taylor, pues para resolver la cosa y poder, por así decirlo, definir, o sea, si yo encuentro los dos píxeles, o sea, el de la imagen original y encuentro el píxel de la imagen siguiente, ¿sí? Resolviendo la serie de Taylor, ¿sí? Fíjese que esto es lo que yo conozco acá, ¿vale? Y si encontré este píxel, fíjese que es este mancito de aquí, ¿sí? Lo único que uno dice ahí es, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuánto cambió realmente? ¿Sí? ¿Qué cambio hubo? ¿Vale? Entonces, estos términos de acá, ustedes ven la, la derivada parcial, ¿sí? La derivada parcial de la imagen con respecto a X, la derivada parcial de la imagen con respecto a Y, la derivada parcial de la imagen con respecto al tiempo entre los frames, por así decirlo, ¿sí? Y los términos de alto orden, higher order terms, sí que esos son los, eh, pues si estos son pequeños ya, estos sí que son más pequeñitos todavía, ¿vale? Y de aquí, bueno, pues ya depende del método, ¿sí? Porque es que hay diferentes métodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, entonces el más comúnmente utilizado es este Lucas Canade, ¿sí? Y este es el otro, el segundo más utilizado, que es el Horns-Chunk Method de Optical Flow. O sea, ¿qué hacen estos métodos? Resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? O sea, sí, esto simplemente es como la formulación del problema. O sea, aquí no, uy, perdón, un momentico, que se me enloquece ahí la ruedita del ratón. Sí, o sea, esto es como la formulación del problema, no es la solución, ¿sí? La solución pues ya son implementaciones aquí como el Lucas Canade o el Horns-Chunk, ¿vale? Que ya son los autores que dijeron, bueno, listo, ¿esto cómo lo vamos a resolver sobre las imágenes? Ah, esta forma. O sea, las implementaciones están acá, o sea, uno tendría que irse a mirar allá, venga, ¿cómo funciona el Lucas Canal? Venga, ¿cómo funciona este man? Aquí hay otros métodos, estos sí, la verdad, no los conozco, ¿sí? Yo he visto estos, aplicaciones de esto, los he visto utilizar, ¿vale? Pero estos de acá abajo, sí, no. Buxton. No, ni de quién son estos. Estos sí no los conozco. Estos sí los he visto. Estos sí los he visto. Y funcionan lo más de chévere. Funcionan súper bacano. Ese par de métodos. Bien, entonces, por ejemplo, a ver yo qué les cuento. Alguna vez en una asignatura electiva, sí, entonces se trató, y no es fácil, pero se trató de hacer un poquitico lo que se supone que hacen las cámaras de estas salvavidas. Es decir, se tiene el video, por ejemplo, entonces, pues nada, se tomó un video allá desde un puente del Transmilenio ahí sobre la autopista, ¿sí? Y pues el video lo que tenía era, pues, los carros pasando, sí, eran los carros pasando, no más, desde arriba. Y entonces utilizando Optical Flow, ¿sí? Flujo óptico, ¿sí? Se intentó, pues, como estimar la velocidad de los carros, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que no teníamos forma de verificar si los resultados que estábamos obteniendo, pues si eran verídicos, o sea, la velocidad que estamos estimando, no sé, por ejemplo, si un resultado para algún cierto carro dio 50 kilómetros por hora, si realmente se iba a 100 kilómetros por hora, o sea, no teníamos un método de validación de los resultados. Pero que pudimos hacer las operaciones, se pudieron hacer, bueno, pudimos ser mucha gente, compañeros de ustedes en una lectiva, ¿sí? Utilizando flujo óptico pudieron hacer eso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjese que, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? En ese caso, pues no era que necesariamente tocara identificar el carro,
¿sí? O sea, pues ya en la aplicación completa de la cámara salvavidas sí, toca identificar el carro, y toca identificar la placa del carro, toca identificar los caracteres de la placa del carro, pues para decir, ah, mire, este carro con placa tal, bueno, no importa la marca ni nada, pero por lo menos la placa, ¿sí? Decir, mire, este man iba excediendo la velocidad. Am, pero pues por lo menos ahí en ese caso, gracias al flujo óptico, pues, sí se podía por lo menos individualizar el, un vehículo en particular, ¿sí? Y estimar la velocidad de ese vehículo, a diferencia, por ejemplo, de los que iban al lado. Entonces había unos que iban un poco más rápido, otros que iban un poco más despacio, ¿sí? Sino que ahí, como les digo, la tarea no era definir esto es un carro, ¿sí? Pero, pero la misma idea sí se puede utilizar para definir, por ejemplo, si el objeto de interés, en este caso una persona, va caminando, ¿vale? Uno podría suponer que una persona caminando tendría unos ciertos vectores de estos de velocidad de los píxeles, ¿sí? Porque es que es lástima que aquí no, venga, si de pronto aquí en la página de Lucas Canade nos muestra al menos un ejemplito de cómo nada, esto sí es muy aburrido esta vaina. Mm, no, esto porque no muestra nada, espera, busquemos por aquí algo. Lo vean así, bien bonito, bien chévere, imágenes de cómo se ve el flujo óptico. Esto, vea, apenas. Esta. Por ejemplo, mire esto, ¿sí? Por ejemplo, mire esto, ¿sí? Venga, le damos aquí, a ver si se ve más grandecita la imagen acá en la... Acá, no sé, igual. Bueno, no sé si la alcancen a ver bien, ¿sí? Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, aquí va un vehículo. Ah, su madre. Aquí va un vehículo, ¿cierto? Y se va moviendo y, por ejemplo, ustedes ven estas flechitas, ¿sí? Estas flechitas son los vectores que les digo, ¿sí? Que aparecen, ¿sí? Cuando el flujo óptico detecta que un objeto se mueve. Y fíjense cómo, por ejemplo, los del carro, ¿sí? Van apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, iba pasando este individuo hacia adelante, ¿sí? Y ustedes ven que, por ejemplo, muchos de estos puntos, pues listo, van perpendiculares al piso, perdón, paralelos al piso. Pero, por ejemplo, aquí mire este, ¿sí? Tiene una ligera inclinación, ¿sí? Porque pues obviamente las piernas hacen una especie de balanceo. Fíjese, por ejemplo, estos de acá, ¿sí? Esto me está diciendo, mire, este punto se va dirigiendo hacia allá. La longitud de la longitud de la flecha que se está pintando ahí es directamente proporcional a la velocidad, ¿sí? Aquí sí hay una cosa ahí como rara aquí. No sé por qué estos deberían salir más largos. Ah, bueno, mentira, no, esto está bien, no, está bien. Yo dije una cosa mal, no, está bien, está bien, está bien. O sea, estos tienen que salir más largos, ¿sí? Porque pues aquí arriba es la velocidad máxima de este objeto, o sea, esta persona, mientras que por ejemplo aquí las piernas, esto prácticamente está quieto, esto prácticamente está quieto. Bien, entonces fíjense cómo identifica los puntos y la longitud de la flecha indica la velocidad del objeto. No pensaría, uy, pero entonces la persona va caminando más rápido que el carro. No, lo que pasa es que el carro está más lejos. Sí, entonces, ya de aquí hay un tema ahí de perspectiva, ¿no? O sea, la persona está muy cerca a la cámara, entonces recuerden que esto mide es la velocidad de los píxeles. ¿Sí? Entonces, en términos de píxeles, la persona va súper rápido. El carro que va más lejos puede ir más rápido en metros por segundo, ¿vale? Pero está mucho más lejos, o sea, el cambio en píxeles es mucho menor que el de la persona aquí caminando. Sí, entonces, cuando una persona camina, ¿sí? Fíjese que estos vectores también forman un patrón particular. Entonces yo podría utilizar ese patrón de del flujo óptico, por ejemplo, para saber si el objeto en movimiento es una persona o no. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? De las formas que yo ya les dije. O sea, esto se puede convertir, ¿sí? en un conjunto de números. Bueno, realmente es un conjunto de números, ¿sí? Sino que pues a partir de ese conjunto de números que se pintan las flechas.
Ese conjunto de números yo los puedo utilizar, por ejemplo, para un método de estos de Machine Learning, ¿vale? Que él aprenda, venga, cuando una persona se mueve, por ejemplo, camina, cuando una persona camina, ¿sí? Normalmente estos vectores tienen ciertos valores y ciertas orientaciones y cierta configuración espacial. Cuando digo configuración espacial es, por ejemplo, esto. Mire que aquí estos son muy pequeñitos, mientras que estos aquí son muy grandes, ¿vale? Entonces, eso lo puede aprender una cosa de Machine Learning, ¿bien? Y obviamente, si yo le mando los datos del carro y los va a comparar con los de la persona, pues me va a decir, no, estas cosas son diferentes, esta cosa es muy diferente a esta. Fíjese cómo el carro, todas las flechas son iguales, ¿sí? En la persona no. ¿Sí? Entonces, esa puede ser, por ejemplo, la vaina ahí simpática para donde el flujo óptico se puede utilizar, ¿sí? Un poco ahí loco. No es lo típico para usar el flujo óptico, ¿sí? Pero se puede usar, se puede usar. Sí, Dylan, Sí, señor profe, ya más claro. chévere, ¿no? Esas cosas son bacanas. Sí, obvio, profe. Eso hay muchas cosas, pues en esto de imágenes hay cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Recuerden lo que yo les dije cuando empezamos este tema, ¿sí? O sea, hay mucho interés en esto, siempre ha habido mucho interés en esto, ¿sí? Es porque si hay si hay un interés en hacer máquinas que interactúen con humanos, que se muevan en el mismo espacio que los humanos, pues deberían hacerlo bajo las mismas reglas, ¿no? Y resulta que nuestro mundo nosotros lo hemos construido muy visuales, ¿vale? Entonces, pues esta máquina también tiene que ser capaz de tener sentido de la vista. Entonces, esto de trabajar con imágenes es un área que siempre ha tenido mucho interés. O sea, el procesamiento digital de imágenes existe desde que se hicieron el primer computador. Bueno, casi. Pero, pero eso existe desde hace mucho tiempo. Y es una cosa que todo el tiempo está avanzando, 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 avanzando. Y hay mucho, mucho que hacer todavía. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Alejandro Recalde, buenas. ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo va? Alejandro, Bien, bien, profe. ¿todo ¿Usted bien? cómo va? Sí, No, señor. pues bien, afortunadamente. Ya terminando semestre, entonces también empieza uno como, así como ustedes, a aliviarse de algunas cosas, también empieza uno a aliviarse de algunas cosas para empezar con otras. No, sí, claro, profe. Entonces, ¿qué comentario tiene Alejandro? No, bien. A mí me gustó mucho como este procesamiento de imágenes. Por ejemplo, en la práctica nosotros usamos como MediaPipe para reconocer manos. Sí. Y usamos OpenCV para reconocer colores, pero MediaPipe tiene muchas herramientas. Tiene el reconocer manos como caras. Y Ujú. pues es como la implementación no es tan complicada y pues se puede como, ¿cómo decirlo? Como personalizar mucho para hacer muchas aplicaciones. Entonces pues es mucho. Sí, Sí, porque pues sí. lo básico como que ahí está y de ahí para adelante pues ahí ya uno lo adecua como lo necesite. Ujú. Sí, es correcto. O sea, hay muchas cosas, lo que les digo. O sea, ustedes encuentran cualquier cantidad de métodos y vainas para hacer una cosa y otra. ¿Sí? Lo que, de pronto lo que yo he pretendido en esta parte, porque es que obviamente es imposible cubrir todo, ¿sí? Si por ejemplo, esa electiva que dicté este semestre de Machine Learning, todo un semestre, y es imposible cubrir todo el tema de Machine Learning, ¿sí? Para procesamiento de imágenes, de hecho, dos cursos completos que yo vi no son suficientes, no son suficientes para cubrir todo lo que se puede hacer con imágenes. Dos cursos, dos semestres completos, o sea, un año. No, y es más, o sea, yo sigo trabajando en eso
y uno sigue viendo cosas y cosas y cosas nuevas y diferentes, ¿sí? Que se pueden, que se pueden aplicar sobre las imágenes, ¿sí? Entonces parece una vaina inagotable, ¿sí? Ahora, en 4 clases no se alcanza mucho, entonces yo lo que pretendo es, en estas clases es que como que ustedes vean, por lo menos, de forma muy general, un pipeline, ¿sí? Entonces, por eso empezamos con eh, las operaciones básicas, después el tema de extracción de características, después lo que vimos ayer, que fue lo de segmentación, ¿sí? Esto de hoy, que es ir un poquitico más allá de la segmentación, ¿sí? Que es ya decir, bueno, tratemos de que una máquina sea capaz de reconocer un cierto objeto particular, ¿vale? Entonces, esas cosas son como las etapas, ¿no? Que de pronto uno podría considerar, pues, para resolver un problema de estos, pero hay muchísimas cosas que se pueden aplicar, muchísimas, entonces es imposible verlas todas, imposible, imposible, pero por lo menos que se lleven como una idea general, como se lleven una idea general del tema, ¿bien? Bueno, no sé si alguien más tiene por ahí algo que decir, no sé, Valentina, Luis Steven, Santiago. ¿Qué hubo, Mike? Mike, despierte. Hola, profe. Lo desperté, mano, qué pena. No, no, señor, no. Entonces, Yo, Mike, sino que estaba comentarios. muy interesante el tema de Sí, las diferentes imágenes. esto es chévere. Es una cosa que a mí desde que, yo no, yo no sé desde cuándo, mano, incluso desde antes de estudiar ingeniería, ya era una cosa que como que no sé, tenía como cierta, no sé, como inquietud. Por ejemplo, cuando yo vi radiología allá en la Nacional, cuando estaba estudiando allá odontología, yo decía, estas hijo de madre radiografías son un enredo tenaz. ¿Sí? Porque uno, o sea, cuando uno ve una radiografía, uno no ve un carajo. Pero con el tiempo y de tanto ver uno imágenes, imágenes, imágenes de esas, uno empieza a reconocer un montón de estructuras y vainas pequeñitas, ¿sí? Y uno se da cuenta, uno ya le muestra a una persona, mire, es que aquí hay tal cosa, y, ay, sí, yo no me da cuenta. Sí. Entonces, desde ahí como que uno que decía, oiga, como que las imágenes tienen su vaina curiosa. Y cuando entré a estudiar la ingeniería y me vengo yo a topar con esta cosa, y eso que en esa época, eso era, imagínense, estamos hablando del año que 2002. O sea, lo que existía en ese momento, 2002, a lo que hay ahora, eso no es nada. Sí, lo que ha pasado en casi 20 años, uy, hijo de madre, 20 años, madre, casi 20 años, hijo de pucha, es un Profe, montón de cosas. ¿y cómo era la Dígame. investigación? Porque, o sea, la investigación para buscar todos estos procesos y eso, porque Ah, me no, acuerdo que no, uno eso no ha procesaba con cambiado. Google. Eso no ha cambiado. Sí, uno Lo buscaba que en cambia Google, son, sí. sí, y Pero en salía todo. esa época Google Bueno, apenas todavía no estaba por ahí. En el 2002 todavía no había Google, ni Gmail, ni nada de esa vaina. Sí, el correo así masificado era el de Hotmail o Yahoo. Sí, casi todo el mundo tenía correos de Hotmail o de Yahoo. Eh, Google no existía. Sí, o sea, pues era por allá todavía un proyecto, pero no se había masificado. O sea, realmente Google yo lo vine a conocer en el 2003. Por ahí como que salió Google y, ¿qué es esta vaina? Un buscador nuevo, pero en esa época pues había buscadores, ¿sí? Entonces había uno que se llamaba Altavista, Yahoo era un buscador, eh, había otro que se llamaba Webcrawler, ay, ¿cuál era el otro? Estaba Altavista y había otro que se llamaba Hasta la Vista, una cosa así, una cosa ahí toda. Ay, ¿cuál era el otro?
Por ejemplo, para buscar artículos, había un buscador muy parecido, todavía existe, sino que pues uno ya no lo utiliza tanto, pero había uno que se llamaba Citezer, una cosa así. Eh, entonces, bueno, ahí pues ya por lo menos había internet, pero antes de eso, entonces, por ejemplo, en la década de los 90, ¿sí? En la década de los 90, ¿cómo investigaba uno? O sea, ¿cómo buscaba una información? ¿Sí? En las bibliotecas. En la biblioteca, uno le toca ir a la biblioteca. ¿Sí? Entonces, la primera fuente eran los libros. ¿Sí? Entonces, ir a leer los libros. El problema de los libros, incluso hoy en día, así salga un libro hoy, ¿sí? Editado y publicado hoy, no sé, 26 de mayo de 2021, la información que está ahí contenida, que está ahí consignada en el libro, por lo menos tiene por ahí unos 3 a 4 años de atraso, ¿ok? Pero pues nada, en esa época de primera mano los libros. Para buscar información un poco más reciente, pues toca irse a los journal directamente, o sea, los journal y pues ser en la biblioteca, por ejemplo, en la Nacional. Entonces, las bibliotecas de las universidades tenían la suscripción a los journal, así como, por ejemplo, ahorita para ustedes, eh, la militar pues tiene la suscripción, por ejemplo, a lo de IEEE y a lo del Sevier, por ejemplo, que serían como desde el punto de vista de ingeniería, como las que más se utilizan, por lo menos ahí dentro de la militar, no son las únicas. Eh, entonces, pues uno iba ya a los journal del área que uno estaba tratando, ¿sí? Entonces, pues como yo estaba estudiando odontología, entonces había una cosa que se llamaba JADA, ¿sí? Que era el Journal of American Dentistry Association, ¿vale? Entonces ese era uno. Para los médicos era una cosa que se llamaba JAMA, que era pues de los médicos. Entonces ese era uno. Había otro que se llamaba triple O, nosotros lo llamamos triple O, que era Oral Surgery, Oral Medicine y Oral Pathology, ¿sí? Entonces, pues nada, uno iba allá y tenía uno que revisar las fichas bibliográficas, ¿sí? Entonces, pues estaban ahí los números disponibles de las revistas y uno alcanzaba, y en la ficha bibliográfica pues aparecían los títulos de los artículos, ¿sí? Entonces uno tenía que ir, por ejemplo, decir, bueno, pues necesitamos, a ver, por ejemplo, qué cosas me tocó así investigar ahorita que me acuerde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, efectos adversos de los antirretrovirales, ¿sí? En esa época, pues, década de los 90, pues el SIDA estaba de moda, ¿sí? No es que se haya resuelto el problema, sino que hay otras cosas, pero en esa época era el problema de salud pública número uno, ¿sí? Y los medicamentos, pues con los que se trata esa vaina son los antirretrovirales, entonces toca buscar los efectos adversos de antirretrovirales, por supuesto, uno no iba a buscar eso en los journals de los años 70, no, eso no tenía sentido, entonces tocaba buscar, pero era, eso más o menos, eso fue en el año 96, ¿sí? Entonces a uno le tocaba coger los journals por ahí del año 94 al 96 los que hubiera disponibles, ¿sí? Y empezar a leerse todos los títulos, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces no eran de todos los journals, sino uno decía, venga, pero como estos son antirretrovirales y efectos adversos, entonces toca buscarse un journal de farmacología, por ejemplo. Entonces, esa era una opción, ¿sí? Los journals de farmacología, ¿sí? Si uno ya sabía cuáles eran los journals de farmacología, entonces uno iba y mira, ¿sí? Si no, pues para el caso de medicina, existía una base de datos que se llamaba el Medline, ¿vale? Entonces, la universidad pues tenía eso en fichas, o sea, no es cuento qué computador ni qué hijo de puchas, eran fichas en un cajoncito, ¿sí? Donde estaba pues como toda la relación del Medline desde tal año hasta tal año. Entonces, esa era una opción. Y los más recientes, yo me acuerdo que el Medline, lo más reciente ya venía era un CD,
Entonces uno cogía un CD y lo metía allá en el computador y entonces empezaba uno a mirar en el Medline. Entonces era como entrar usted al Google Scholar y entonces ponía ahí la palabra clave. ¿Sí? Entonces antirretroviral, side effects, tal, entonces, tin, y ¡fum! Empezaba a salir un montón de, listo, no así re largo, y empezaba uno a mirar títulos y abstracts, títulos y abstracts. Tin, 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 tin. ¿Sí? Es decir, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, no me sirve. ¿Sí? Entonces, cuando uno sacaba los como las referencias de los artículos que le servían, entonces iba donde la señora bibliotecaria y le decía, mire, necesito estos. Entonces la señora cogía ya también su base de datos y decía, ah, bueno, le tengo este no, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, 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 tin. Entonces le salía uno, normalmente uno salía o sea, le llegaba uno a la señora con una lista como de 20 y de los 20 por ahí había 3 disponibles. Sí. Y entonces decía, ah, bueno, ¿y entonces qué toca hacer? Entonces decía, no, pues pague tanto y entonces se lo imprimimos o dependiendo. Decía, sí, mire, aquí está la revista en papel, entonces se la puedo prestar o no, está en memofichas o ¿cómo es que se llamaba eso? En microfichas es la cosa, microfichas. ¿Sí? Que es una vaina, eso sale en las películas a veces de investigadores, que los manes se sientan frente a una pantalla y van pasando así como cosas de periódicos. Esa vaina yo la usé, esa cosa yo la usé. ¿Sí? Entonces uno va pasando, chan, y entonces ahí va viendo uno las páginas de los artículos. Entonces uno tiene la opción, ¿sí? Pues si no tiene plata, sí, pues le toca a uno sentarse en el aparato y empezar a leer de ahí del aparato. Y eso termina uno con esos ojos vueltos miércoles, porque eso es una luz bien, bien, bien intensa. Eso le tuesta a uno los ojos. ¿Sí? Entonces es como pararse frente a un videobeam y mirarlo así de frente. Entonces terminó con los ojos ahí todos tostados. Y uno, pues, nada, con un cuaderno y pues va anotando. ¿Sí? Hoy en día, pues, con todos los recursos que existe, pues es mucho más fácil, pero el proceso es el mismo. ¿Sí? Es decir, hay un tema que a usted le llama la atención, a usted le interesa, ¿vale? Entonces entra a alguna de las bases de datos, ya sea por ejemplo Google Scholar, ¿sí? O entra directamente a las de IEEE, la del Sevier, ¿bien? Y pone usted ya las palabras claves del tema. Y ¡frum! El man le lista a usted un montón de artículos. Y entonces usted ve ahí que puede empezar a ver el título. Entonces a partir del título, usted dice, este me sirve, este no, este me sirve, este no, este me sirve, este no, ¿vale? Y finalmente, y después de eso, ¿qué hace? Pues, pues los descarga, ¿sí? Los descarga, los guarda en una USB o en donde sea, o en su propio repositorio de artículos, en alguna aplicación de esas, ¿sí? Pero el proceso de ahí para adelante sí es la misma, joda, eso no ha cambiado, lo único que cambian son las herramientas, pero el proceso de investigar es igualito, mano, ir a las fuentes, ¿sí? Llámense libros, llámense artículos, es lo mismo, ¿sí? Antes era más difícil, ahora es mucho más fácil, ¿sí? Ahora está, por ejemplo, hay cualquier cantidad ¿de qué? Por ejemplo, esto, ¿sí? Vale, se va a quedar en el video ahí, no importa. No sé, ustedes saben qué es esto, supongo, ¿no? Creo que no sé. No, O no, sea, no Ah, no, ya, sé. ya, perdón, ya, es que estaba compartiendo la que no era esta. ¿Ustedes saben qué es esto, sí o no? más o menos, profe. Más o menos, bueno, no digan después que yo les mostré eso. Profe, pero ¿eso qué es? Yo la verdad no sé. Ahorita Sí, que creo pare que la no. grabación le cuento. Sí, pero estoy como igual. Parémosla de una vez, profe. Ahorita les digo qué es eso. No, mentira, eso no tiene nada de malo. Mire, am, por ejemplo, los journals de IEEE. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué si usted hace la búsqueda desde su computador personal en su casa? ¿Sí? Por ejemplo, entra a IEEE, ¿sí? Así, normalito, desde su casa o no sé, desde un computador X, no en la universidad.
no usando cuenta de la universidad, nada que ver, tenga con la universidad, usted no va a poder descargar los artículos de IEEE, ¿vale? Pero si usted está dentro de la universidad o se loguea con su usuario de la universidad en la base de datos, ¿vale? Usted sí va a poder descargarlos. ¿Por qué? Porque la universidad paga esa joda, ¿vale? Eh, y lo mismo pasa con lo del Sevier y pues casi que con todas las bases de datos, o sea, hay que pagar una suscripción para poder descargar los artículos, ¿bien? Y por ejemplo, todas estas cosas que les he contado hace un rato de las revistas estas de medicina, de odontología, las universidades tienen que pagar esas cosas, eso cuesta un montón de plata, ¿vale? Eso cuestan millonadas anuales, esa vaina, para poder acceder a ese tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? Una señorita hace ya un tiempo, pues dijo, oiga, esto es un negocio, porque es que realmente es un negocio. Sí, o sea, todo eso de las editoriales de los libros y de los journals, pues eso es un negocio, ¿sí? Pero entonces ella dijo, oiga, pero es que la investigación, la ciencia, no tiene por qué arrodillarse frente a un negocio. Entonces ella creó esa página, el SciHub, ¿vale? Y literalmente piratea cualquier cantidad de journals, pero muchísimo, mucho, o sea, casi que cualquier artículo que usted encuentre por ahí. Usted puede poner ahí la dirección de internet, el título o el DOI, ¿vale? Y esa cosa se lo encuentra y usted lo puede descargar, pero entiendan que eso es pirata, ¿vale? De hecho, pues esta muchacha tiene un montón de demandas en Estados Unidos por eso, ¿vale? O sea, ella no puede ir a Estados Unidos, ella está en Rusia, creo, es que no me acuerdo, sí, sí, ella es rusa. eh, Ella no puede ir a Estados Unidos. Donde llegue a poner un pie en Estados Unidos se va para la cárcel. ¿Vale? Entonces, pues sí, uno no debería usar esas cosas en principio, pero yo sí estoy pues como del lado de decir, oiga, es que eso no debería ser un negocio, porque es que es la ciencia, sí, la ciencia existe es pues para beneficiar a a la humanidad en general, no para que se lucren unos cuantos. ¿Vale? Entonces ese es el punto, ¿sí? De hecho, pues hasta hace algún tiempo, hasta hace unos 5 o 6 años más o menos, cuando uno iba a publicar un artículo en un journal, pues uno escribía su artículo y lo enviaba allá al journal, allá lo revisaban y si ameritaba, entonces decían, mire, hágale estas correcciones, estos ajustes y listo, y lo publicamos. Y lo publicamos es así, que quedaba en una base de datos de esas como las que ustedes conocen de IEEE o del Sevier, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, pues ahí quien patrocinaba esa industria, pues la persona que necesitaba acceder al artículo. ¿Sí? De hecho, pues si ustedes entran a IEEE y buscan un artículo allá y no es de la cuenta de la universidad ni nada de esas cosas, ¿sí? Sino por aparte, ¿sí? Allá en algún lado les dice purchase, o sea, cómprelo. Entonces, y eso vale como $20 un artículo, más o menos. Bueno, depende, ¿sí? Pero supongamos, como $20, o sea, sí, entonces cada artículo que necesitaría uno como personita sola, pues para no hacer toda la suscripción, porque eso cuesta unos cuantos millones anuales, ¿sí? Varios miles de dólares anuales, una suscripción a una revista de esas. Eh, y a una, ¿sí? O sea, si uno quiere todas las de IEEE, eso cuesta un cojonel de plata ni el berraco. ¿Sí? O sea, uno se matricula en una y eso le cuesta a uno como ciento y pico de dólares al año. Una revistica de esas. Eh, entonces, no, pues si uno quiere hacer su investigación y esto y necesita, pues, imagínense cada vez que necesita un artículo bajarse de $20, o sea, pues eso es pagarle la gana ya a los editores. ¿Sí? Ni siquiera a los editores, a las editoriales. ¿Sí? Los editores no sé qué ganan con eso, nada, no mucho. Por lo menos en la universidad ellos no les pagan nada. Son profes así como yo.
Mm, entonces, pues no, paila. Eh, pero pues ese era el modelo de negocio que tenía en esos momentos. O sea, el que quiere el artículo lo paga, se suscribe a la revista, a la editorial, o paga el artículo individual. Mm, pero entonces, lo que les digo, de hace unos más o menos 5 o 6 años, el modelo de negocio empezó a cambiar. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio ahora? ¿Sí? Decir, entonces se inventaron ahí una frase que es el open access, ¿sí? Open access, ¿sí? O sea, acceso abierto, ¿sí? Entonces, el que necesita el artículo ya lo puede descargar gratis, no tiene que pagar nada. Sí, ¿quién paga ahora? El investigador. O sea, si yo escribo un artículo y lo voy a publicar en el journal, a mí me toca pagar la publicación del artículo. Y eso no es ni 5 barato. Y de hecho estaba mirando pues para publicar un artículo en un journal, que eso sí es el triple A del área este de las imágenes médicas, y vale la publicación en modo Open Access, vale $3.970 que me publiquen el artículo, por ejemplo. Y uno dice, marica, ¿y de dónde voy a sacar casi 12 millones de pesos? Dice uno, ¿cómo? Y huepuchas. Eso vale la matrícula del chino en la Javeriana, mano. Imagínese. Eso es Profe, muy caro. y eso no hace que haya menos investigación o publicaciones de investigación, por lo menos. Eh, pues pensaría uno algo así, pero pues no, porque de todas formas la ciencia no se detiene, ¿sí? Y lo que le digo, o sea, ese es un modelo de negocio que están empezando a imponer, o sea, todavía existe mucho, o sea, de hecho, muchos journals que uno entra dice que son híbridos o mixtos, ¿vale? O que son de transición. ¿Sí? Entonces, los híbridos o mixtos es que pues mantienen las dos formas, ¿sí? O es decir, eh, usted quiere publicar su artículo, páguelo, ¿sí? O decir, bueno, usted no quiere pagar, listo, lo publicamos, pero entonces solo lo van a ver las personas que pagan para verlo, ¿sí? O sea, eh, la editorial de todas formas gana por lado y lado, no importa, ¿sí? Uno como investigador, pues uno quiere, o sea, cuando uno publica no es, ay, publiqué, no, es que la gente lo vea, la gente lo pueda leer, ¿sí? La gente pueda acceder a ese conocimiento que supuestamente uno está generando, ¿sí? O sea, si yo escribo un artículo y lo publica y nadie lo ve, yo como investigador no gano nada, ¿sí? Nada. Pues, eso se vuelve ahí, no sé, un pisapapeles, si quiere verlo así, no sé, un papel más bien, para pisar, más bien, se vuelve eso. A mí me interesa como investigador es que ese artículo que yo estoy publicando lo vea mucha gente, y lo cite mucha gente, porque es que todo eso es lo que les digo, hace parte de un negocio. Entonces, también, si mi artículo lo citan mucho, o sea, otros autores toman eso como referencia y lo ponen allá, tin, mire, la referencia tal, dentro de sus propios artículos, por así decirlo, eso va mejorando o sea, hay una cosa que se llama el H-index, ¿vale? Entonces, eso va mejorando el H-index del investigador, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué hago? O sea, es un dilema que le imponen a la gente, ¿vale? Desde las editoriales, ¿sí? Pero pues es los modelos de negocio que ellos inventan, o sea, porque lo vuelven un negocio, así como la salud, también la vuelven un negocio, cuando es un derecho. Sí, esa es una de las peleas que, hijo de madre, debían darse así duras con estos pares, que pucha, la salud es un derecho, no es un negocio, pero lo que tienen montado en este país y en muchos otros son negocios con eso. Sí, o sea, están negociando con el bienestar de las personas y eso no debía ser así. La educación también es un derecho, no es un negocio. O sea, ustedes, es- no, mejor no lo digo. Iba a decir una cosa, pero más bien sabe que esperen. Para la grabación. Sí,